Hola, soy David. Hoy vamos a reflexionar juntos el Evangelio del lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es absolutamente revelador. Para nosotros que estamos después de 2000 años escuchando unas palabras hermosísimas. En la primera parte del Evangelio el Señor nos invita a los discípulos a que si es que han recibido una ofensa durante 7 veces en el día, pues 7 veces en el día tendrán que perdonar, si es que después de reprender a su hermano y después de que éste se arrepienta. A lo mejor la teoría acerca del perdón está bastante clara, algunos lo tendremos a lo mejor ya muy claro, hemos hablado bastante, hemos escuchado que el perdón es una decisión, porque es un acto de amor, que el perdón es un don gratuito, que para que exista un verdadero perdón tiene que haber una verdadera contrición y que para que el perdón sea efectivo tiene que haber sustancia, es decir, es necesario reconocer aquello de lo que yo me estoy arrepintiendo, si es que soy yo el que va a pedir perdón. A lo mejor todo eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, el Señor está introduciendo, y a través de este episodio, el evangelista Lucas está introduciendo algo que nosotros no llegamos a entender y que el Papa Benedicto XVI, de hecho, mucho habla de esto, y es que la solución para el pecado no es, como muchos de nosotros a lo mejor pensaríamos, la virtud. No lo es. No es que el antónimo del pecado es la virtud. No. El antónimo del pecado es la fe. Impresionante que sea la fe realmente aquello que da solución a tu pecado y a mi pecado. Y yo digo, ¿cómo podemos entender esto? Porque el Señor les dice, tienen que perdonar 7 veces al día, es decir, tienen que perdonar cada vez que vengan hacia ustedes. Y el Señor, perdón, 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 siempre perdón. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿Y a quién? A todo el mundo. Había un confesor que en mis años de formación yo tuve, cuando estuve en Roma, que decía, Dios perdona a todos, perdona todo y perdona siempre. Pero para eso necesitamos fe. Primero la fe para entender que no es el perdón según el mundo, que es este perdón de yo perdono pero nunca olvido. No es ese perdón. No es el perdón del mundo que te dice que la persona tiene que sentirse bien, sentir que tienes que perdonar. No lo es. Porque cuando uno tiene fe como remedio para tu pecado, no estás hablando de una elaboración teológica sistemática para terminar con ese pecado. No, tienes fe en una persona, en la persona de Jesús. Entonces, esa es la clave. Por eso es que los apóstoles, los discípulos, en este episodio le dicen al Señor, después de que les explica, dicen, aumenta nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos perdonar, así como tú nos estás pidiendo que perdonemos. Pero, y es la frase que deberíamos nosotros pedirle al Señor, cuando nosotros no podemos perdonar. Señor, aumentanos la fe en ti, para que creamos que el amor que tú nos das, el perdón que tú nos estás proponiendo, es posible. Que cualquier cosa se puede perdonar, que siempre tengo que estar dispuesto al perdón. Así, de esa forma, es que el Señor quiere que nosotros vivamos el perdón. Y miren lo que justamente después el Señor, después de que los apóstoles le dicen, aumenta nuestra fe, el Señor dice, si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, y comienza la elaboración acerca de la fe. Pero lo une con la parte del perdón. El perdón unido a la fe. Y entonces dice, arráncate, le dirían al árbol, arráncate y trasplántate en el mar. Un poco a veces, a lo mejor un sinsentido.
arráncate a algo que está viviendo en la tierra y trasplántalo en el mar. ¿Cómo puede en el mar salado? ¿Cómo puede ser que un árbol vaya a dar fruto, a reverdecer en el mar? Es un sinsentido. Por eso es que el perdón es un sinsentido. Porque no va de acuerdo a la justicia. No va de acuerdo a aquello que el Señor te está pidiendo, aquello que el mundo te está diciendo que hagas. No lo va. Es incomprensible, es ilógico. No da la suma. No es un acto de justicia. Pero sí pasa con mucha frecuencia que nosotros no unimos a la fe con el perdón. No unimos. ¿Por qué? Y el Señor dice, quien de ustedes que tenga un criado arando o pastoreando le dice cuando llega al campo, ven y siéntate a la mesa. ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo y luego comerás y beberás tú? Bueno, esta partecita va después del Evangelio de hoy, porque hoy va hasta el número 6. Entonces, yo digo, este sinsentido no es algo que nosotros deberíamos dejar pasar por alto. El perdón no tienes que sentirlo. Pídele al Señor, si te cuesta perdonar, pídele al Señor que te dé fe. Si te cuesta pedir perdón, pídele al Señor que te dé fe, porque a través de la fe, entonces tú entenderás que para pedir perdón, tienes que humillarte. La semana pasada me pasó que tuve un episodio donde yo fui demasiado firme en un grupo. Y después alguien se acercó a mí y me dijo, creo que fuiste demasiado fuerte. Y en la preocupación instantánea que tuve, yo dije, no, yo tengo que reparar esto inmediatamente. Yo no me puedo quedar impávido y no puedo dejar pasar tanto tiempo, inmediatamente. Aunque me cueste, yo tuve que hacer el ejercicio de poner palabras e ir a pedir perdón. Humillándome, porque el perdón no es computable, no es algo que viene ya programado en nuestro corazón. Es el Señor quien lo introduce. Y Cristo quien introduce en una dimensión mucho más grande. Por eso, ¿en qué? ¿Cómo? En dar la vida. En viendo la cruz, desde la cruz, pedía el Señor, ya seguía pidiendo perdón. Seguía amándote a ti y a mí. En la figura de aquellos ladrones que estaban crucificados con Él. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónale a para que entre en el reino de los cielos. El perdón es parte esencial en esta dimensión de, aunque sientas que ya no puedes perdonar, el Señor dice, dale, sí puedes. Señor, lo que pasa es que, o muchas veces a mí me han pasado que me han dicho, Padre, lo que pasa es que usted no le conoce. O sea, usted no vive con esta persona. Por eso es que usted dice, perdónale, fácil perdonar. Pero usted no vive con esa persona. Y claro que yo seguramente no. Pero no soy yo quien te lo está diciendo. Es el mismo Dios quien te lo está diciendo. Que te está diciendo, sí, aquel sinsentido que tú tienes, eso que no te es computable, que no te parece justo, sí, eso tienes que hacer. Llevar tu árbol y trasplantarlo y ponerlo en el mar. Ahí va a dar fruto. En esto ilógico, porque el perdón no entra dentro de la parte lógica del cerebro. Tiene que nacer desde el corazón. No desde la razón, porque por lógica, por razón, es imposible. El perdón no lo tienes que sentir en tu corazón. El perdón es una decisión que tú la tomas, así como tú decides amar a una persona, porque el amor es una decisión. De igual forma, el perdón es una decisión, un acto de amor que tú lo haces por Dios, por ti y por el otro. Difícil, evidentemente. ¿Pero acaso el Evangelio fue hecho para complacer? No. Por eso es que el Evangelio de hoy es hermosísimo, absolutamente espectacular.
Pidámosle al Señor que acreciente nuestra fe. También roguémosle al Señor diciendo, Señor, aumentanos la fe, para que podamos amar como tú amas, para que podamos tener el corazón que tú tienes, para que podamos amar a lo Dios, no en nuestras medidas humanas. Y eso significa, así como Jesús, muchas veces, humillarse, para que entonces el otro tenga vida, para que tu corazón tenga vida y para que el reino de Dios se instale de una vez por todas verdaderamente y vivamos desde ya el cielo por adelantado en esta tierra. Que el Señor nos dé la gracia de vivir así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.